El tema de hoy, como ya habíamos dicho, es epigenética y microbiota. Y bueno, vamos a definir conceptos básicos. Tenemos que microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que conviven en el intestino de un huésped, entendiendo que este huésped es una persona en un estado normal, que no tiene patologías previas y que esta convivencia mutua, esta residencia en común que comparten tanto el huésped como las bacterias, va a ser beneficiosa para ambos. Somos así como que roomies, ¿no? Como diríamos hoy. La epigenética la podemos definir como la rama de la genética que estudia las interacciones entre el ambiente y la genética. La epigenética, perdón, es una rama relativamente nueva de la genética. De hecho, se le ha llamado en algunos artículos la nueva genética. Y bueno, pues es una rama, la verdad, muy, muy interesante y que nos está llevando a una reflexión como especie, ya que nos está revelando, ahorita vamos a ver un poquito los mecanismos, pero nos está revelando que la interacción que tiene el medio ambiente sobre nuestro cuerpo es básica y fundamental para aspectos patológicos, pero también para aspectos de salud, para mejorar nuestra calidad de vida. Y hemos visto que, muy al contrario de lo que se pensaba hace algunas décadas, pues no todo es la herencia. Realmente, como vamos a ver en datos más adelante, pues la herencia solo es el 10% solo tiene que ver con el 10% de la enfermedad. El 90% es el ambiente, la interacción entre los factores ambientales. El cuerpo humano alberga alrededor de 100 billones de microbios, imagínense, 100 billones de bacterias. ¿Sí? Este número de bacterias supera con mucho el número de que tiene nuestro cuerpo. Es decir, que nosotros tenemos más bacterias que células. Es una proporción de 10, es decir, el microbioma son los genes de las bacterias que están dentro de nosotros. Así se le ha denominado de manera genérica microbioma. Los seres humanos albergan, como ya habíamos dicho, que tenemos más bacterias que células, alrededor de entre 10 billones y 100 billones de células microbianas. ¿En qué va a variar que sean 10 o que sean 100? Bueno, pues obviamente las condiciones del huésped, si es hombre, si es mujer, si tiene, en qué edad se encuentra, las condiciones de vida de la persona, etcétera. Eso va a variar en que pueda tener 10 o 100, pero ese es el aproximado que se tiene. Se estima que existen más de 1000 especies diferentes de microorganismos formando parte de la microbiota humana. Imagínense la gran diversidad, 1000 especies, imagínense nada más, 1000 tipos diferentes de bacterias, de microorganismos viviendo dentro de nosotros. Son cantidades que no llegamos a imaginar, no se comparan únicamente con las estrellas, con el número de estrellas, estos números impresionantes. Otro dato impresionante pues es que representan entre el 2 y el 3% del total de nuestro peso corporal. O sea, el 3% de nuestro peso pues son bacterias. Si nos disecaran, por poner un ejemplo, pues el 3% de ese peso serían bacterias, ¿sí? Y el 90% de nuestras células, pues bueno, tenemos que ver que son 10 veces más bacterias que nuestras células, como ya habíamos dicho. En un aproximado se calcula que son más o menos de 2 kilos lo que pesa nuestra microbiota, es decir, 2 kilos de nuestro peso total son de bacterias. Y que la microbiota es de relevancia desde antes de la gestación, desde que una mujer se piensa embarazar, ya tendría que ir pensando en cuestiones de microbiota, porque como vamos a ver más adelante y los estudios más recientes nos dicen que tiene mucho que ver la microbiota del útero con la formación que va a tener ese bebé. Aquí vamos a hacer mención de los 1000 días, lo que se llaman los 1000 días dorados o los 1000 días de etapa crítica que se le llaman los 1000 días críticos porque son los primeros 1000 días de vida de un nuevo ser humano que desde el momento de la concepción
hasta los 2 años de edad. Esto se considera como la ventana más crítica o el periodo de mayor riesgo y más importante en la vida de un ser humano, porque es en ese momento cuando se están formando las estructuras básicas y se está conformando lo que va a ser este ser humano más adelante. Pero sobre todo en esta etapa es cuando tenemos periodos críticos de desarrollo. Uno de los más importantes es el desarrollo del sistema nervioso central. Recordemos que toda injuria que pudiera, toda lesión que pudiera tener el sistema nervioso central, desde el momento de la concepción hasta los 5 años, en el caso del sistema nervioso central, se extiende el periodo hasta los 5 años, va a impactar y va a causar daño. Esto quiere decir que pues es un periodo de alto riesgo. Entonces tenemos que esta transmisión transgeneracional se va a transmitir hacia otras generaciones, como vamos a ver más adelante. Esto tiene que ver con la regulación que se hace de la cromatina. Se movió la diapositiva. Y bueno, estos cambios son heredables a pesar de que no se modifica la secuencia del ADN. Eso lo vamos a ver aquí en una imagen. Yo creo que las imágenes dicen más que 1000 palabras. Antes de ver estos procesos epigenéticos, igual quisiéramos comentar, los factores carenciales durante el embarazo son muy importantes. ¿Por qué? Porque se ha visto que tienen que ver con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como son enfermedades coronarias, diabetes mellitus, obesidad, etc. Se ha visto que niños que son prematuros o que nacen con bajo peso están más predispuestos en la edad adulta a ser obesos y a tener enfermedades cardiometabólicas. Esto se ha visto que se detona a través de mecanismos epigenéticos desde que están en el embarazo. Es decir, lo que una persona puede llegar a ser de adulto está determinado desde antes de su nacimiento. Por eso es que es tan importante. Y bueno, la aparición de estas enfermedades tiene que ver con alteraciones nutricionales que a su vez generan mecanismos epigenéticos que predisponen a todo esto. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla, pero eso es muy importante. Esto nos quiere decir que nosotros estamos desde el vientre materno, nos están predisponiendo sin saber muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, sin saberlo las mamás y los papás, están predisponiendo a sus hijos a tener una enfermedad. Por eso es importante que las embarazadas lleven un control adecuado y que también tengan adecuada alimentación y generen una serie de mecanismos para activar genes en favor de un desarrollo y crecimiento prenatal adecuado y evitar aquellos factores que puedan ser dañinos. Ahorita vamos a ver cómo se desarrollan estos mecanismos epigenéticos. Y bueno, la microbiota en la etapa de la gestación, seguimos hablando de la gestación, la microbiota, perdón, y la epigenética en la parte de la gestación, hay 4 etapas, 4 momentos que son básicos durante el periodo de embarazo, en los cuales interviene más lo que come la embarazada, la microbiota que está generando en el embarazo a partir de su alimentación, y cómo va a influir en su gestación. Es decir, todo se empieza a entrelazar. La alimentación que está llevando en el embarazo va a generar un cierto tipo de microbiota, que a su vez esa microbiota va a generar una serie de respuestas químicas que van a impactar en la modificación genética del producto que se está formando. Estas 4 etapas son la fertilización y el desarrollo del blastocisto, que es una de las etapas más tempranas en el embarazo, la gastrulación, que también es otra etapa muy temprana en el embarazo, la organogénesis fetal, que es cuando ya se formó el feto, pero se le están formando sus órganos internos, y la última, que es una de las más importantes también, es el nacimiento. ¿Sí? El nacimiento, pues, es una etapa crucial. Todo lo que pasa alrededor del nacimiento es trascendental para el futuro de este bebé. Estas 4 etapas son las más importantes durante el periodo de embarazo, en el cual lo que la embarazada consuma, lo que la embarazada reciba de factores externos, tanto dañinos como benéficos, van a impactar en este bebé. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver
cómo es que los mecanismos epigenéticos se llevan a cabo o cómo se desarrollan estos cambios a través de la epigenética. Y bueno, epigenética, que habíamos dicho, es la parte de la genética que estudia la relación ambiental con las modificaciones que se hacen en el ADN. Y esto es a través básicamente de 3 mecanismos, que es la metilación, desmetilación, acetilación y modificación de histonas. A lo mejor ahorita suena complicado, pero lo vamos a ir viendo un poco a poco. Vamos a empezar con la metilación. La metilación del ADN, bueno, es una parte fundamental para activar o desactivar genes. Es una parte compleja porque significa que, bueno, vamos a agregar grupos metilo en ciertas secuencias del ADN. Para poder explicarnos de manera más fácil esta parte, vamos a ver esta imagen donde, aquí está. Primero tenemos que entender cómo es que está empaquetado el ADN para poder entender en dónde influyen los mecanismos epigenéticos. Y bueno, voy a ir marcando un poquito aquí en la imagen para que no nos perdamos. El empaquetamiento del ADN es muy importante para poder entender mucho de lo que son las transformaciones de la genética. Y bueno, miren, aquí tenemos la doble hélice del ADN. Hay que recordar que la doble hélice del ADN se forma pues a través de 4 bases nitrogenadas que se van entrelazando entre sí. Aquí está la secuencia del ADN, pero el ADN, si lo imaginamos como si fuera una cuerdita, pues no está así suelto, ¿sí? El ADN, pues como se ve acá en la imagen, está formando cromosomas. Pero si nosotros fuéramos como se ve aquí, imagínense, bueno, vean aquí el tamaño de las imágenes, nos va explicando, aquí son 1400 nanómetros, el tamaño de los cromosomas si los viéramos en una metafase, que la metafase es una de las etapas de la división celular. Entonces, bueno, cuando la célula entra en división celular, que son varias etapas, una de ellas la metafase, si nosotros lo vemos se va a ver así, pero si nosotros fuéramos desenrollando ese ADN, veríamos aquí que al irlo desenrollando, pues ya no son 1400 nanómetros, ya son 700 nanómetros, y lo vamos desenrollando y vamos viendo cómo está. Entonces aquí tenemos la doble hélice, o vamos a llamarlo de manera sencilla, la cuerdita del ADN, y esta cuerdita se va a ir enredando, se va a ir enlazando alrededor de moléculas que se llaman histonas, ¿sí? Que son proteínas. Y se va, como lo veamos aquí en la imagen, se va como que enrollando, ¿sí? Y al irse enrollando, como dice aquí, en las histonas, que son estas proteínas aquí que vemos en color rojo, al irse enrollando forma lo que se llaman nucleosomas. Es decir, las histonas ya en unión con el ADN forman nucleosomas. Y los nucleosomas forman como cuentas, ¿sí? Aquí incluso en la literatura, si ustedes lo leen, así les va a aparecer como cuentas. Y entonces, bueno, estas cuentas forman como pequeñas hebras. Y estos nucleosomas se van uniendo entre sí, se van plegando entre sí a manera de espiral, como dice aquí en la imagen, se empaquetan, se enrollan, así como se los estoy contando, como si fuera una espiral, y se van como que torciendo en sí mismas. Y estas espirales pues van formando asitas, a manera de que se va torciendo, pues se van formando asas, ¿sí? Y esas asas pues son las que se van a su vez, dijéramos, compactando más hasta formar los cromosomas, ¿sí? Aquí lo vemos otra vez, miren, aquí está la doble hélice, aquí están las histonas, que son estas proteínas donde se está enredando el filamento del ADN, y entonces ya forman los nucleosomas, ¿sí? La unión de las histonas con el ADN forman nucleosomas, y estos nucleosomas se van plegando de manera que, aquí como lo mencioné también, forman una segunda espiral y siguen el proceso de superespiralización. Y entonces, bueno, pues así es como queda empaquetado el ADN, dijéramos empaquetado, amarrado, envueltito, como para que no se vaya a desplegar todo y para poder almacenar la mayor cantidad posible. Recuerden que todo lo que está aquí es información, es nuestro código, ahí dice lo que somos.
pero como es muy largo hay que empaquetarlo y entonces se empaqueta de esta manera y ya quedan formados los cromosomas. Esta parte es importante que quede clara porque aquí es donde va a actuar la epigenética y por eso es que debe de quedar claro que los cambios epigenéticos no son cambios, no son mutaciones, no son modificaciones en la secuencia del ADN. El ADN sigue teniendo su misma secuencia, o sea, estas bases nitrogenadas que están formando la doble hélice del ADN no se tocan, no se modifican, no se tocan, no se cambian. Lo que va a trabajar la epigenética o donde se van a llevar a cabo los cambios epigenéticos es en todo esto, en el empaquetado, en todo este ordenamiento de estar enrollando el ADN, es ahí donde actúan los cambios epigenéticos, no en la secuencia de ADN. Por eso es que se dice que no son cambios que alteren la secuencia de ADN, ni tampoco son mutaciones. Pero sí son cambios que se pueden activar en todo este andamiaje de empaquetamiento que pueden perdurar y pueden ser heredables, aunque la secuencia de ADN no se modifique. Espero que esta parte haya quedado suficientemente clara o haya sido lo suficientemente transparente. Es a veces un poquito difícil cuando lo vemos el empaquetado por primera vez, decimos, ¿y cómo está esto? Pero es poco a poquito que lo vamos desenrollando y vemos cómo va quedando, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otra vez, miren, aquí están las histonas, que ya habíamos dicho, que son proteínas, aquí está el ADN enredado, y aquí es donde va a actuar la epigenética, ¿no? Este pedacito de ADN es un gen, y es un gen que está inactivo, porque está empaquetado, porque está protegido, porque está enrollado, y no se puede llegar a él. Cuando se desenrolla en el proceso de la división celular, que se tienen que separar, que se tiene que desarrollar el ADN para que se lleve a cabo la división celular, es cuando el gen queda accesible, queda expuesto. Y es ahí donde se unen los grupos metilo y los grupos acetilo para activar a los procesos epigenéticos. Es ahí donde este gen de estar apagado pasa a estar prendido y este gen prendido va a codificar para cierta proteína que va a formar que va a tener cierto impacto y que va a formar a su vez otras proteínas que van a tener que ver en alguna función. Y aquí hacemos mención de los 3 mecanismos que desarrolla o por los cuales la epigenética hace su efecto. Obviamente son más, pero estos son los más importantes. La metilación, la modificación en las histonas. Metilación es esto, agregar grupos metilo en ciertas partes de la secuencia de ADN. Las histonas es modificar esta proteína, este enredado, modificarlo y formar microARNs. Recuerden que el ARN es el mensajero, es el que le toma como que la copia al ADN y con esa copia sale fuera de la célula y utiliza toda la maquinaria celular para crear nuevas proteínas. Pero estos microRNs no codifican para proteínas, simplemente son microRNs que modifican a su vez la secuencia de otro ARN que sí va a codificar proteínas y a través de eso es que produce o inhibe la generación de nuevas proteínas. Recuerden que las proteínas pues son la base de todo lo que es la mensajería celular, entonces aquí lo que se forman o lo que no se forman son proteínas. Y aquí está otra vez la metilación, recuerden, aquí está la cadena de ADN con sus 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y timina. Esta secuencia está intacta, esta no se va a tocar. Lo que nosotros vamos a modificar con epigenética es agregar o quitar grupos metilo en estas bases. Aquí tenemos una citosina y a esta citosina se le agrega un grupo metilo, y aquí está el grupo metilo, y entonces es 5-metilcitosina. Y esta 5-metilcitosina pues va a expresar para cierta proteína, ¿sí?
Aquí tenemos un gen que no está activado. Este es un pedacito de ADN, es decir, es un gen que codifica para cierta proteína. Se le hace un proceso de metilación y entonces aquí lo apaga. Aquí está prendido, aquí está apagado. La metilación puede servir para ambas cosas, para activar o para desactivar genes. Y esto va a tener un impacto ya sea nocivo o benéfico para el cuerpo, dependiendo. Y bueno, esos son los mecanismos que utiliza la epigenética para funcionar, para dar sus efectos. Ahora, regresando un poquito a, bueno, ya vimos a nivel de ADN cómo es que actúa y los mecanismos que tiene la epigenética. Ahora vamos a regresar un poco a la parte de todo lo que es la relación de esta epigenética con la microbiota. Recordemos, o volvamos al tema, en el embarazo, cuando la mujer está en etapa gestante y vamos a imaginarnos que está en una de las 4 etapas que vimos anteriormente, que es un embarazo precoz y que, bueno, pues tiene menos de 10, 12 semanas de gestación, todo lo que la embarazada consuma va a tener un cambio en la microbiota y eso va a generar que se produzcan sustancias a través de estas bacterias que van a llegar vía placenta hasta el feto en formación y van a apagar o aprender estos genes que estamos viendo a través de mecanismos epigenéticos. Entonces, por eso es que es tan importante que está comiendo la embarazada y que está desarrollando, qué microbiota es la que está desarrollando. Recordemos que, bueno, de por sí el embarazo en sí es un estado que altera mucho la función intestinal, el gusto se altera porque se altera el olfato, no se perciben los sabores igual, viene una serie de antojos, hay reflujo por la presión abdominal, en fin, tiene una serie de, hay mucha náusea, mucho vómito, hay una serie de alteraciones que de por sí predisponen a que la embarazada tenga cambios importantes en la microbiota intestinal. Si a eso le sumamos la buena o mala alimentación que pudiera tener, pues todavía puede favorecer o dañar más. La microbiota intestinal la vamos a denominar también, bueno, hay 2 tipos, está la comensal, residente o autóctona, que es la que nos va a proteger sobre todo de la colonización de patógenos externos. Esta es la que nos cuida, la que tenemos así como que de base, con la que debemos de estar la mayor parte de nuestra vida. Esa es la que ya, como dice su nombre, es residente de nuestro organismo. Y en cuanto tenemos un desequilibrio, una enfermedad o alguna situación agresiva, es la que nos va a defender. Vamos a suponer que tuviéramos que consumir algo en la calle y está contaminado. Bueno, y llega un patógeno externo. Esta microbiota intestinal residente es la que nos va a defender y va a tratar de mantener ese equilibrio para que no caigamos en la enfermedad. Y todo esto nos lleva a una reflexión que recientemente tiene mucho auge y que han salido muchos artículos hablando de esto y que, bueno, yo les recomiendo que cuando puedan lo lean. Se llama el eje cerebro-intestino, lo que se ha llamado también el segundo cerebro. Se ha visto que todo nuestro tubo digestivo pues tiene una conexión importante con el cerebro. También hay neuronas en el tubo digestivo y hay mecanismos tanto inmunológicos como neuroendocrinos y metabólicos que conectan de manera estrecha al cerebro con todo el tubo digestivo y se comunican de manera constante. Es decir, lo que está pasando en todo nuestro tubo digestivo, todo nuestro intestino grueso y delgado, genera señales a partir de lo que comemos que le liberan información al cerebro. Y a partir de eso el cerebro genera también respuestas neuronales, endocrinas, metabólicas, que vuelven a impactar en tubo digestivo y en todo nuestro cuerpo. Esta relación tan estrecha recientemente se está descubriendo, la verdad es que todavía está en pañales, le falta mucho por qué descubrir, tenemos todavía mucho que ver con esta relación, pero por eso se ha llamado el segundo cerebro, porque se ha visto que es tan complejo como nuestro sistema nervioso central. Y la interacción entre ambos, pues obviamente todavía es más compleja.
pero de verdad es apasionante. Si pueden, véanlo. Hay un libro que también les recomiendo muchísimo, que se llama precisamente así, El Segundo Cerebro. Y bueno, pues se los recomiendo ampliamente porque es un libro que explica muy bien cómo está este eje. Por supuesto, también los artículos recientes nos dan amplias referencias, pero bueno, ese libro se los recomiendo mucho. Los factores genéticos, seguimos en esta parte de cómo la microbiota impacta en la gestación. Los factores genéticos, como ya habíamos dicho, son solamente el 10% del riesgo de enfermedades crónicas. Muchas veces se ha dicho, y antes se comentaba mucho, recuerden que la epigenética es una ciencia, pues, una parte, perdón, de la genética, una rama de la genética relativamente nueva. Empezó en los años 50, 60, 1950, 1960, se empezó a hablar de todo esto. Es relativamente muy nueva. Pero había una creencia muy generalizada que teníamos dentro de nuestro ADN ya la predisposición hacia ciertas enfermedades. Y esto se ha visto que no es cierto. De la información genética que nosotros tenemos per se ya en nuestro ADN, solamente podríamos decir que es un 10% del riesgo para generar enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el otro 90% pues es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Recuerden que esto es como dicen los abogados, ¿no? La ignorancia no te exime de la culpa. Quizás nosotros no sabemos muchas cosas en relación a nuestra salud, pero eso no quiere decir que no tengamos que pagar la consecuencia de lo que hacemos o de lo que no hacemos en cuestión de salud. Y algunas investigaciones, por ejemplo, la revista Science Translational Medicine y el Departamento de Obstetricia del Hospital de Texas, y en colaboración hicieron un estudio en el cual dijeron, bueno, y demostraron que existe un microbioma, una microbiota tanto en la placenta como en el útero, y que esta microbiota es fundamental para el desarrollo del feto y del lactante. Antes se pensaba, y estamos hablando pues quizás hace 10 años, un poco menos, se decía que el bebé, el feto, pues no tenía microbiota, que era como que todo estéril ahí adentro, ¿no? Que no había microorganismo ni en el líquido amniótico, ni en la placenta, ni en el útero, y que bueno, pues todo era muy, muy estéril, y que era en el momento del parto o en el momento de la cesárea cuando el nuevo bebé, el nuevo ser humano, obtenía a través de ese contacto, ya sea vía vaginal o en su nacimiento por cesárea, cuando obtenía a través de ese contacto su primera microbiota, y que la iba modificando obviamente a lo largo de su vida. Eso era como que el estándar o la creencia básica. Hoy se ha visto que eso no es cierto. Estos estudios son recientes y se ha visto que no es verdad, que sí existe una microbiota tanto en el útero como en la placenta, y que esta tiene comunicación, por supuesto, directa con el feto y con el lactante, y va a impactar en el desarrollo de su propia microbiota a futuro, obviamente complementado con el nacimiento, porque efectivamente al momento de nacer pues es cuando se adquiere la mayor parte de esta microbiota. Recordemos que si es por vía vaginal, que es como debería de ser siempre en la gran mayoría de los casos y en la mejor de las condiciones, si es vía parto, pues la microbiota que va a adquirir este producto pues va a ser mucho más benéfica para él, y se ha visto que, y esto está demostrado con muchos estudios, que los bebés que nacen por vía parto son niños hasta los 10 años que no tienen alergias, que se enferman menos, que tienen menos periodos de enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, como es el asma, ¿sí? O alergias alimentarias. Y en los niños que nacen por vía cesárea, se ha visto que sí presentan mucho mayor frecuencia de alergias, de enfermedades respiratorias, principalmente asma, otro tipo de padecimientos, tienden más también a la obesidad, etc. Entonces, por supuesto que impacta el tipo de nacimiento para la formación de la microbiota. Lo ideal es que siempre sea por vía vaginal,
En los casos en que tiene que ser por vía cesárea, bueno, pues sabemos o estamos ya en el entendido que ese bebé pues ya tiene un factor ahí en contra, porque es muy distinta la flora, la microbiota que existe en el canal vaginal a la que existe en la piel. Aquí el contacto del bebé es cuando nace, cuando lo saca el obstetra, pues su primer contacto es con la piel y es la microbiota de la piel con la que él se va a quedar, y a partir de esa microbiota es de la que va a empezar a desarrollar la propia, pero no es igual que cuando es vía vaginal. Entonces ahí es donde empiezan las alteraciones. Por eso también se ha visto con el incremento de las cesáreas, que desgraciadamente ha habido un incremento importante en el número de cesáreas, muchas veces no necesarias al 100%, pues esto ha tenido impacto en los bebés. Y como les decía, nos vemos que existen bacterias en placenta, líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, útero, etc. Y todo esto, pues es lo que va a ser la base, junto con el momento del nacimiento, para la microbiota que va a tener ese ser humano más adelante. Y hablando de las funciones de la microbiota, bueno, ya vimos cómo las adquiere un bebé, cómo adquiere, a partir de estos dos grandes pilares, adquiere lo que va a ser su propia microbiota y la base para formar más de su microbiota a futuro. Recuerden que estamos hablando del nacimiento, todavía le falta mucho para completar los 1000 días, ¿sí? Los famosos 1000 días trascendentales en la vida de los seres humanos. Pero bueno, ya que hemos formado esta microbiota, pues ahora vamos a ver cuáles son las funciones que tiene. Las funciones que reconocemos en la microbiota, por supuesto, son muchas, pero si las englobamos en tres grandes apartados, vamos a poder distinguir, bueno, que tenemos la función metabólica, la función trófica y la función inmunológica. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. La función metabólica, bueno, pues se está refiriendo a la fermentación de sustratos no digeribles y del moco endógeno. Recuerden que de todo lo que consumimos, no todo es digerible. Nuestro intestino, nuestro tubo digestivo no tiene enzimas para digerir todo. Un ejemplo es, pues, hay plantas. Por ejemplo, lo que comen, valga la redundancia, lo que comen las vacas, que son plantas, no tenemos nosotros la capacidad de digerir porque nos hace falta una enzima que rompa esos enlaces para poder obtener la energía de esas plantas. Las vacas sí cuentan con cierto tipo de enzimas para poder digerir ese tipo de plantas y obtener energía de ellas. Nosotros no. Aquí la microbiota lo que hace es ayudarnos a poder fermentar todo esto que no podemos digerir y que se mezcla con el moco de nuestro tubo digestivo. Y esto va a ser la base para que tengamos también otro crecimiento bacteriano, más crecimiento bacteriano. Seguramente ustedes en algún momento les ha pasado, pues que comen algo que no están acostumbrados a comer o van de viaje a alguna zona donde les dan alimento que no es habitual para ustedes. Inmediatamente hay una respuesta. Hay mucho gas, hay distensión abdominal, hay molestia, hay dolor, está todo inflamado, todo inflado. Como decimos vulgarmente, bueno, pues esa respuesta es la respuesta de su microbiota a algo que normalmente no digiere y que al fermentarse pues genera mucho gas y favorece que lleguen otros microorganismos. Por eso también de ahí se desprende la diarrea que llamamos diarrea del viajero, porque estamos en contacto con alimentos que no estamos acostumbrados, que nuestra microbiota no está acostumbrada a digerir. Eso genera fermentación y favorece que lleguen otras bacterias y bueno, muchas veces esta respuesta es inflamatoria, aguda y se genera una diarrea como mecanismo de defensa. Esta es una de las partes de la microbiota, una función metabólica. Recordemos que no todas las diarreas son malas. Muchas veces la diarrea es un mecanismo de nuestro cuerpo de defensa. En este caso lo que está tratando es de sacar todo eso que no está pudiendo digerir. Y bueno, pues la diarrea del viajero no es más allá de un periodo de adaptación del tiempo que estemos viajando. Pero es un ejemplo típico de estas funciones que hace la microbiota.
La función trófica. La función trófica, bueno, en este caso hablamos de función trófica cuando tenemos un crecimiento bacteriano de acuerdo a cierto tipo de sustancias que consumimos. Y quise ponerles aquí este ejemplo que es importante, dada la relevancia que tienen los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta, que aquí los mencionamos, es butírico, propiónico y acítico, estimulan las células epiteliales, sobre todo del intestino delgado y grueso. Volvemos a lo mismo, lo que comemos impacta en nuestra salud. En este caso, cuando hablamos de trofismo, cuando hablamos de función trófica, estamos hablando de la función, valga la redundancia, de una parte del intestino, en este caso, y de cómo se va a estimular o de cómo se va a favorecer con ciertas sustancias. Si nosotros tenemos un consumo adecuado de ácidos grasos de cadena corta, hablando específicamente de este ejemplo, pues vamos a estar asegurando que va a haber un recambio epitelial en nuestro intestino, tanto grueso como delgado, adecuado, y que vamos a estar favoreciendo la función del mismo. Por eso es que se recomienda el consumo de ciertas cosas. Otro ejemplo que tenemos, pues también los omega 3, que sabemos que son los antiinflamatorios por excelencia. Igual, cuando tenemos padecimientos inflamatorios crónicos a nivel de intestino, como pudiera ser la colitis, la gastritis, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, etcétera, bueno, nosotros aportamos omega 3 y este omega 3 va a ayudar a nivel del epitelio intestinal a desinflamar, a favorecer que las uniones intracelulares se vuelvan a solidificar. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que en los procesos inflamatorios crónicos a nivel de intestino hay una pérdida entre las uniones celulares. Empieza a haber permeabilidad entre las células del intestino. Al haber esta permeabilidad empiezan a entrar tanto patógenos como diferentes tipos de moléculas que van a generar una respuesta inmunológica porque son antígenos, es decir, son sustancias que el organismo no reconoce como propias y va a generar inmediatamente una respuesta. Esto es porque la inflamación ha causado que las células epiteliales del intestino se separen entre ellas. Con sustancias como el omega 3 podemos favorecer que este mecanismo inflamatorio disminuya y empiecen a unirse otra vez estas células, se cierren los espacios y no haya esa permeabilidad incrementada en el intestino. Entonces, esto es importante reconocer o empezar a crear dietas, menús que pudieran ayudar a modificar nuestras patologías. Por eso es que es tan importante la microbiota y la alimentación. Aquí anda de metiche mi gato. Esto ya lo pasamos. La función inmunológica. Bueno, la parte inmunológica pues es básica y ya la habíamos comentado y una vez más la vamos a comentar. La función inmunológica en el caso del intestino es a través de los linfocitos T y de las citocinas proinflamatorias. En este caso, los linfocitos T a nivel de intestino tienen una función básica porque son los que principalmente están mediando la respuesta inmunológica. Y estos se activan, como ya habíamos dicho otra vez, pues a través de las señales que la microbiota genera hacia estos linfocitos y que a su vez también con nuestra dieta nosotros estamos activando o desactivando. Por eso es que también se habla mucho recientemente de lo que es la dieta antiinflamatoria, que también esperemos hacer alguna plática con respecto a eso. Y que bueno, haciendo paréntesis, también tenemos por ahí algunos menús que les podemos compartir de dieta antiinflamatoria. Que también, un ejemplo, la dieta mediterránea es una dieta también antiinflamatoria. Volviendo a este tema, la parte inmunológica entonces está mediada tanto por linfocitos B como por toda esta cadena de citocinas inflamatorias y antiinflamatorias que se desencadenan a través de la microbiota y de nuestros alimentos. Y esto tiene que ver con algo muy común, pero que desgraciadamente no se diagnostica
como debería, que se llama enteropatía ambiental, está subdiagnosticada. A lo mejor pudiéramos pensar que muchos de las colitis y de los síndromes de colon irritable que vemos muy frecuentemente, si nosotros hacemos una encuesta, yo cuando platico con mis pacientes, pues creo que de 10 de mis pacientes, de cada 10 de mis pacientes, 8 tienen colitis o gastritis, o las dos. Y esto, bueno, pues tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, y que el nombre correcto no sería colitis ni gastritis, sería este que les comento, y vamos a ver por qué. Es una enteropatía ambiental, es decir, es una afección subclínica. Al decir subclínica, pues es lo que estamos comentando, que ya está presente en la vida de la persona y a veces ni siquiera se da cuenta, ya da como por un hecho tener alteraciones digestivas, ya vive con eso. Es producto de la alteración estructural y funcional del intestino delgado. Tiene que ver con las vellosidades intestinales que se acortan. Si recordamos un poquito cómo está el intestino, está así como con deditos. Y estos deditos son a su vez los que tienen las microvellosidades, las células por las cuales se van a absorber los nutrientes. Hay una atrofia en estas y a su vez también pues hay una atrofia en las criptas. Hay una disfunción intestinal, hay falta de enzimas. Recuerden que las enzimas son la clave, como veíamos hace un momento, para poder digerir, para poder destruir los alimentos a sus porciones más pequeñas, que son los nutrientes, y que es ahí donde los vamos a poder absorber. Por lo tanto, hay una mala función intestinal, no hay una buena digestión, está disminuida la superficie de absorción, por supuesto, la permeabilidad, esto que les había yo dicho de que se separan las células entre sí, la permeabilidad intestinal pues está aumentada, y esto se va a asociar a otro concepto que es muy importante en relación a la microbiota, que es la translocación bacteriana. Translocación bacteriana pues es el hecho de cambiar nuestra microbiota intestinal habitual o residente o propia de cada uno de nosotros por otro tipo de microbiota que no es la propia, que llega de fuera, que invade y que empieza a colonizar de manera patógena porque no es nuestra flora. Eso es translocación bacteriana, y esto se favorece con este tipo de procesos patológicos, con inflamación, con falta de absorción, con disminución en el número de las vellosidades, etc. Este proceso de inflamación crónico pues va a generar también que la inmunidad se active, y entonces vamos a tener una gran respuesta inmunológica sistémica, no solamente en el tubo digestivo, porque recuerden que, como ya habíamos dicho, es un eje. Entonces aquí lo que va a pasar pues es que toda esta respuesta inflamatoria que se está generando a partir de este daño, pues va a desencadenarse por todo el cuerpo, y entonces vamos a tener un estado inflamatorio generalizado crónico. Voy a ser más susceptible a infecciones. Como ya mi flora está modificada, pues por supuesto que puede llegar cualquier otro bicho y me puede infectar, y pueden ser ya bacterias mucho más severas como salmonela, tifoidea, etc. Y me va a predisponer a tener procesos patológicos muchísimo más severos. Por supuesto que no voy a tener hambre, voy a tener estados de malnutrición, porque no estoy absorbiendo bien los nutrientes. Y bueno, a lo mejor me va a hacer falta zinc, selenio, me va a hacer falta hierro, me va a hacer falta calcio. Y esta desnutrición en ciertos nutrientes, pues va a generar también alteraciones específicas. Y bueno, todo este estado subclínico lo vamos a ver, como ya habíamos dicho, con alteraciones en la nutrición, alteraciones en la consistencia de la materia fecal, pérdida de peso, aumento en el número de posiciones, alteraciones en el ritmo de posiciones, es decir, a veces puedo ir muchas veces, luego ya como que me estreño, pero luego otra vez vuelvo a ir mucho, me puede doler, puedo estar distendido, puedo tener mucho gas, porque hay mucha fermentación, porque ya las bacterias que debo de tener no son las bacterias adecuadas, entonces está fermentando todo eso, no tengo enzimas para digerirlo, a su vez eso genera más fermentación, y todo esto va a generar que yo esté muy distendida, que tenga mucho gas, que me duela, que empiece a bajar de peso, que mi popó no sea adecuada, etc.
Entonces, todo este cuadro que muchas personas ya viven con él, ya por default, incluso ya hasta lo consideran la normalidad. Bueno, pues esto es una enteropatía ambiental y tiene que ver simplemente con alteraciones de la microbiota intestinal y de su dieta. Si nosotros hacemos un cambio, y se los digo con toda la experiencia del mundo, porque bueno, yo que veo pacientes con alteraciones de nutrición y de todas estas cosas, en el momento en que hacemos un cambio en su alimentación, agregamos probióticos y prebióticos, modificamos los estilos de vida, empezamos a hacer ejercicio, etcétera. Todo esto trabaja en conjunto y por supuesto que cambia y la persona se siente bien y todas estas alteraciones desaparecen. Pero lo principal, bueno, pues es empezar a modificar los estilos de vida. La regulación inmunológica que se da a partir de toda esta patología, pues es como ya les había dicho, son respuestas inmunitarias mediadas sobre todo por linfocitos T, también intervienen los linfocitos B, pero son mediadas por los linfocitos T. Esto genera una gran respuesta específica a través de antígenos que se van detectando a partir de cada microorganismo. Es decir, cada microorganismo que va llegando agregado a mi tubo digestivo a partir de esta alteración de esta enfermedad y que se empiezan a llegar como patógenos externos, pues van a causar que se genere una respuesta inmunológica específica para cada patógeno. Y eso, bueno, pues vuelve complicado. Y bueno, esta es la última diapositiva. Quiero compartirles un video, que ahorita lo vamos a ver, pero bueno, quiero terminar esta parte. No creo que lo vamos a cortar aquí, pero sí quiero que vean el video porque creo que les va a gustar mucho. Es importante hacer una reflexión acerca de todos estos mecanismos. Como ya vimos, son mecanismos complejos. Lo que nosotros comemos modifica nuestra flora intestinal y eso a su vez va a causar una modificación en la secuencia, no en la secuencia, sino en el empaquetamiento del ADN que va a activar o desactivar genes que van a tener que ver con muchas de nuestras patologías. Y no solamente es lo que comemos. Un ejemplo es el ejercicio. El ejercicio se ha visto que causa cambios epigenéticos impresionantes. Estos cambios epigenéticos tienen que ver sobre todo con la resistencia cardiovascular. El ejercicio empieza a generar no solamente cambios a nivel estructural, por ejemplo, del corazón, empieza a crecer, a hacerse fuerte, se hipertrofia, tiene mayor resistencia, mayor capacidad de bombeo, ¿sí? También se ha visto que aumenta el HDL y el HDL disminuye el riesgo de aterosclerosis porque ayuda a limpiar de manera importante las arterias de estos depósitos de placas de ateroma. Y todo esto se ha visto que se activa simplemente con hacer ejercicio, porque el ejercicio provoca un cambio epigenético que a su vez activa toda la formación de todas estas proteínas, HDL, estimula el crecimiento cardíaco a través de estimular factores de crecimiento miocárdico y estimula el crecimiento de las células del corazón, etc. Entonces, estos cambios epigenéticos aplican, por supuesto, para la microbiota, pero no solo para la microbiota, aplican para todo nuestro organismo, aplican para cada uno de nuestros sistemas. Todo aquello que es un cambio en el estilo de vida se ha visto que activa mecanismos epigenéticos. Igual, otro ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que los depósitos, sabemos que la enfermedad de Alzheimer está relacionada con depósitos de proteína beta-amiloide y proteína tau, de manera incluso muy prematura. Hay depósitos, se han encontrado estudios en cerebros de personas de 38, 39 años en adelante que ya empiezan a tener alteraciones en el cerebro por depósitos de este tipo de proteína. Obviamente son estudios post-mortem, pero estos estudios nos dicen que desde muy temprano puede haber este tipo de depósitos. Y se ha visto, bajo estudios igual epigenéticos, que cambios en la alimentación y cambios en el estilo de vida, como es el hacer ejercicio y el tener actividades cognitivamente preponderantes, es decir, aprender. El aprendizaje es plasticidad cerebral, como ya lo habíamos platicado alguna vez. Eso también estimula
a nivel neuronal, que se formen cierto tipo de proteínas que evitan a su vez que se deposite el beta-amiloide y la proteína tau. Entonces, todo esto es una cadenita, es un gran engranaje que una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y finalmente tiene un desenlace. Todos estos cambios epigenéticos nosotros los podemos activar o desactivar. No, esto demuestra que nuestro destino pues no está escrito. Nosotros tenemos la capacidad de modificar lo que pudiéramos tener como predisponente. Hablábamos en pláticas pasadas que nosotros como mexicanos tenemos una herencia que no es muy buena por la mezcla que se dio entre nuestras dos culturas madre. Pero a través de la epigenética hoy tenemos una gran herramienta para poder modificar todas estas predisposiciones y crear cambios favorables. La epigenética aplica para todo. Aplica para ejercicio, dieta, microbiota, etc. Este producto se llama Dilac y de verdad no crean que es comercial, se los comparto con todo el deseo de que les pueda ser útil para sus pacientes. Les voy a platicar un poquito por qué yo utilizo este producto y en mi experiencia clínica ha sido buena y les puedo compartir el testimonio de mis pacientes. La gran mayoría de las presentaciones de los probióticos, de los bacilos, vienen a veces en pastilla, en ampolleta ingerible, etc. Y eso causa que un gran número de las bacterias que están en esa presentación, al momento que llegan al tubo digestivo, pues ya llegan muertas. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes ven la caja de los probióticos, en la parte de atrás dice 100 unidades formadoras de colonia o X número, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos el análisis, y eso se ha hecho en estudios, realmente de ese número que viene ahí, que dice que tiene de colonias, pues realmente muy pocas son las que de manera real y efectiva llegan al intestino, a colonizar intestino, que es realmente lo que queremos. Muchas se pierden por el proceso de fabricación, por el proceso de almacenamiento, por el tiempo, por el proceso de absorción digestiva, etc. En el caso de este probiótico que les estoy comentando, que se llama Dilac, su presentación es distinta, viene en esporas. Y las esporas, pues son las formas de vida más resistentes que existe. La verdad es que las esporas soportan cualquier cosa. Entonces, bueno, la gran diferencia es esa. Es la única gran diferencia. No les voy a decir tampoco que esta es la quinta maravilla, no. La gran diferencia es la presentación, que es en espora. Y al ser en espora, pues estas esporas llegan a tubo digestivo y empiezan a colonizar y aseguramos que sea una colonización efectiva y que va a llegar a todo el tubo digestivo. Esa es la gran ventaja de este probiótico. La presentación en espora, que no existe ahorita en otro, al menos que yo tenga conocimiento, no existe en otra marca, ¿no? O en otro producto. Y eso la verdad es que impacta muchísimo porque estamos asegurando que realmente sí va a tener un adecuado aporte el paciente de probióticos, que realmente vamos a colonizar todo el intestino y que es una cantidad suficiente la que se está aportando. Es impactante, de verdad, ver cómo los cambios epigenéticos que se produjeron en las mujeres embarazadas de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en esta zona de Holanda, que es la que más se ha investigado porque al estar cerrada, quedaron los registros en los hospitales, quedaron los registros de los partos, de los niños conforme fueron creciendo y de cómo los embarazos posteriores fueron totalmente distintos a este embarazo que fue en la guerra y cómo hermanos que son hijos de mismos padres son totalmente distintos y bueno, pues unos tienen alteraciones muy severas de salud y toda su vida pues han tenido que vivir, valga la redundancia, con estas alteraciones que se les generaron desde antes de nacer. Es decir, su historia de vida ha sido marcada por la epigenética, por los cambios que se establecieron
en el empaquetamiento de su ADN a partir de las carencias nutricionales que vivieron sus madres durante la gestación y aún después del nacimiento. Vamos a empezar con las preguntas. ¿A partir de qué edad? Hay una pregunta. ¿A partir de qué edad es conveniente dar DILAC? Bueno, a partir de cualquier edad. DILAC, por la presentación que tiene de esporas, se puede dar con bebidas frías, con bebidas calientes, se puede dar a partir del año de edad, se puede dar en personas adultas mayores. De hecho, se recomienda mucho en personas adultas mayores porque recordemos que por la edad pues hay cierta atrofia intestinal y esto pues va a repercutir en que pueda tener una mala absorción. Además que el adulto mayor pues tiene disminuida un poco también la capacidad de degustar, ya tiene menos papilas gustativas y también en ocasiones ya no percibe bien los olores y eso también hace que no disfrute de la comida. Si nosotros le ayudamos con algún probiótico, ayudamos a su digestión y a que su alimentación sea un poco más fácil, tomando en cuenta que tiene estas alteraciones. Les repito el teléfono, por aquí también me están preguntando el teléfono, 55 36 35 85 48. Nos preguntan también que cuántas unidades son las mínimas para que un probiótico sea efectivo. Pues casi el mínimo de unidades son 100,000 y casi todos los probióticos tienen por arriba de esa cantidad, muy rebasada esa cantidad, pero precisamente por eso, como el productor sabe que lo que va a llegar al intestino va a ser muchísimo menos de lo que dice que viene en su presentación, por eso es que dan una cantidad mucho mayor. Aquí, bueno, pues nosotros tenemos la ventaja con esta presentación es que sabemos que se va a absorber al 100%. ¿En qué horario es recomendable dar el DILAC? Bueno, realmente no tiene horario, realmente lo que importa aquí es la patología. Se recomienda que para personas que no tienen alteraciones crónicas, que son sanas, como un preventivo, se da una vez al día un sobrecito. Y si tiene patologías, cualquier tipo de patología crónico-degenerativa, se recomiendan 2 al día. Yo, específicamente yo, y es una recomendación mía, a partir de mi experiencia, en pacientes con procesos crónicos severos les doy 3 al día y en pacientes con obesidad, en control de peso, los que estoy tratando para disminución de peso, les doy también 3 al día. Mis pacientes con procesos crónicos de tubo digestivo, como es enfermedad de Crohn, también les doy 3 al día. En la definición de epigenética, bueno, se las vuelvo a comentar, es la rama de la genética que se basa su estudio en la interacción del medio ambiente con la información genética. ¿Qué prebiótico recomienda antes de iniciar los probióticos? Recuerden que los prebióticos es fibra, son sustancias alimenticias que no vamos a digerir, pero que van a ayudar a que las bacterias que están en nuestro organismo, que nuestra microbiota se alimente. Yo lo que les recomiendo es que sea una dieta alta en fibra. Recordemos que tenemos que consumir entre 25 y 35 gramos por día de fibra, por día. Que en la población mexicana está calculado que el promedio consumimos 1/3 parte de esa dosis. O sea, imagínense, si la dosis recomendada son 35 gramos al día, los mexicanos de fibra tomamos la 1/3 parte de 35, o sea, prácticamente nada, ¿no? Muy poquito. La dieta del mexicano se caracteriza porque es muy baja en fibra. Mi recomendación específica es incrementar el contenido de fibra para llegar a ese 35%. ¿Cómo se puede incrementar? Haciendo un aumento en verduras, en frutas, pero sobre todo en verduras, ingerir 5 porciones de verduras al día. Con eso estamos asegurando que tenemos ese 35 gramos, perdón, de fibra al día. Esa es mi recomendación. Me están pidiendo la dieta por acá. Bueno, les comento. Nosotros tenemos
una plataforma nutricional y ahí pueden encontrar muchísimas dietas. Con mucho gusto a quien nos pida le podemos mandar una dieta antiinflamatoria o una dieta mediterránea, que ambas comparten esa propiedad, ayudan a disminuir la inflamación crónica. Y de hecho es un tipo de alimentación o una dieta que todos deberíamos de tener. Con mucho gusto se las mandamos, pero les recomendamos que visiten nuestra plataforma porque va a ser mucho más amplia la información que ustedes van a tener. Igual con mucho gusto, sin ningún costo y con mucho cariño, les damos la presentación de la plataforma, los datos de la plataforma para que ustedes la chequen y puedan ver un poco más acerca de este tipo de dietas. También podemos hacer, si ustedes lo solicitan, podemos hacer otra plática de dietas, de menús. Podemos hablar de dieta cetogénica, de dieta mediterránea, de dieta antiinflamatoria. También podemos hablar de cómo ayuda el ayuno intermitente, que el ayuno intermitente ahorita está también muy fuerte, muy mencionado y tiene gran impacto en la salud. También podemos hablar de eso si ustedes quieren. Con mucho gusto les mandamos los datos de la plataforma. Les pedimos por favor que nos manden un WhatsApp, un mensajito o un correo electrónico. Les doy nuevamente el número del colegio para que les den los datos de la plataforma: 55 36 35 85 48. Con mucho gusto se los dan y ustedes pueden checar ahí todos los menús que tiene. Son más de 60 menús los que ustedes pueden consultar. Los datos de la plataforma se llama NutriConnect y con mucho gusto se las manda. Igual, si ustedes quieren en específico alguna dieta, también con mucho gusto se las podemos mandar un menú, pero para que tengan más opciones, les mandamos los datos de la plataforma. Y bueno, creo que ya no hay preguntas, ya no veo ninguna otra pregunta. Les dejo una vez más nuestros números. Creo que todos también tienen mi celular, igual está a su disposición. Les dejo los dos números para que ustedes nos puedan seguir contactando si así lo desean.